Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. A todos nuestros radioescuchas, a quien agradecemos su valiosa sintonía en el día de hoy, este y todos los sábados, en su programa Luces para el Alma. Aquí estamos desde las 12 hasta la 1 de la tarde, en el que, guiados por las enseñanzas de la doctrina espírita, revisamos, estudiamos, repasamos diferentes aspectos de nuestra vida para entender de una mejor forma cómo desarrollar en nosotros la espiritualidad. Hoy traemos un tema interesante como el de todos los sábados. Se titula el tema de hoy, Los obstáculos de la perfección. Contamos como siempre con el apoyo técnico de nuestro compañero permanente, Luis Arnedo. Damos la bienvenida a todos a este programa. El tema de hoy, obstáculos para la perfección, es precisamente buscamos revisar esos aspectos que nos impiden llegar de una manera apropiada a la elevación individual de cada uno de nosotros hasta llegar a la perfección. Cómo nuestro espíritu va logrando en cada existencia aprender, mejorar y tomar conciencia de que somos seres inmortales y que vivimos en estos momentos una encarnación más de las muchas que hemos tenido y de las muchas que tendremos, para lograr en nosotros incluir en nuestras vidas las virtudes, el mensaje que nos dejó el Maestro Jesús, hacerlo vivo en nuestras vidas. Por eso es preciso, antes de encarar el tema, recordar que la tierra pertenece a la categoría de los mundos de expiaciones y de pruebas. Eso nos enseña la doctrina espírita. Somos un mundo de pruebas y expiación. Por eso vemos en todas partes donde miramos, si vemos las noticias, si leemos los periódicos, las revistas, los comunicados, que en todas partes existen miserias, sufrimientos, problemáticas que el hombre está viviendo, porque es precisamente un mundo de pruebas y expiaciones. Y reencarnamos aquí precisamente para ir de existencia en existencia, mejorando y progresando hacia la perfección. Entender entonces qué es una expiación. Saber qué es una expiación es la definición clara de que son los eventos y las acciones que nos ocurren a nosotros en la vida para superar fallas del pasado, errores cometidos en otras vidas, que existen leyes que nos obligan a repararlos. Nosotros estamos en vía, precisamente en esta tierra, de expiar muchas fallas cometidas en vidas anteriores. Fallas inclusive cometidas en esta misma vida que debemos ir corrigiendo, porque las leyes de Dios son inexorables. Esas leyes, ¿dónde están? Están grabadas en nuestra conciencia. Es cuando el ser, cuando su intelectualidad avanza, puede discernir de manera fácil qué es el bien y qué es el mal, y actuar con su libre albedrío. ¿Y qué son las pruebas? Las pruebas no son más que esos exámenes a que nos somete el mundo espiritual, que Dios nos presenta exámenes para reforzar nuestras virtudes, conquistas que hemos realizado en otras vidas. Así como nos hemos equivocado, también hemos conquistado diferentes aspectos. Hemos logrado, por ejemplo, algunas personas no ser fácil ante las drogas. Hay personas que nacen y crecen en ambientes donde hay mucha droga y jamás se acercan a ellas. Nunca las consumen, porque ya en otras vidas han superado estos aspectos. Esto es una prueba. Cuando nosotros nos colocan al frente a algo que nos puede desviar del camino y
con nuestras virtudes y nuestros conocimientos y conciencia clara de lo que somos, no lo hacemos, es precisamente una prueba superada. Y esas las hay una y otra vez, de manera constante. Entonces, esas pruebas, esas expiaciones, cuando nosotros las libramos de manera apropiada, nos conducimos de manera paulatina hacia ese camino de la perfección. ¿Qué obstáculos encontramos nosotros hacia ese camino? Es lo que vamos a revisar en el día de hoy. Por eso queremos recordar, primero, la pregunta 779 del libro de los Espíritus, donde el maestro Allan Kardec pregunta al mundo superior: ¿el hombre extrae de sí mismo la fuerza del progreso? Es decir, ¿de dónde extrae el hombre esa habilidad o esa conciencia que debe recuperar para progresar, para ser perfecto? ¿Dónde la tiene? ¿Dónde está? ¿Es que algunos nacen con ella? ¿O es que de pronto la encontramos en nuestra vida o nos envían mensajeros para darnos consejos? La pregunta ha ido direccionada a saber de dónde extrae, si lo extrae de sí misma, la fuerza para el progreso del hombre. La respuesta del mundo superior, de los espíritus superiores, es la siguiente: el hombre se desarrolla naturalmente por sí mismo, pero no todos adelantan al mismo tiempo y de igual manera. Entonces, precisamente los más evolucionados ayudan al progreso de los otros por medio del contacto social. Esta respuesta revisada es una respuesta profunda porque nos está entregando eso que debemos saber nosotros, de dónde extraemos nosotros el progreso, esa necesidad de ser seres dirigidos hacia la perfección. Y nos dicen, naturalmente de sí mismo, está dentro de nosotros, dentro de nuestra conciencia, dentro de la forma como nosotros debemos ir librando de manera apropiada el libre albedrío. Pero no todos adelantan, lo dicen claramente los espíritus, al mismo tiempo y de igual manera. No todos. Muchos tenemos diferentes formas de entender la vida que llevamos o las circunstancias que nosotros presentan. Y lo vemos claro, el día que nosotros digamos, cojamos 100 hombres y entreguémosle a todos, cada uno, una cantidad determinada de dinero, digamos 100 millones a cada uno, al día siguiente todos son distintos. No porque tengan la misma cantidad de dinero van a actuar igual. Cada uno hará con ese dinero lo que cree pertinente. Y muy seguramente dentro de un mes ya algunos no tendrán nada. Porque todos manejamos de manera distinta nuestro libre albedrío. Y eso es precisamente lo que nos conlleva a observar y tener de ejemplo a los seres o espíritus o encarnados más evolucionados. Porque ellos son ejemplo. Vienen a enseñarnos la metodología del trabajo distinto, el esfuerzo. Por eso el contacto social es necesario para poder ir conduciéndonos hacia el camino del progreso, el camino hacia la perfección. No, la perfección no está en el aislamiento y estudiar de manera individual cómo debo desarrollarme. La perfección está en el desarrollo, en el ambiente social de las virtudes y de las acciones que debo realizar para mejorar yo individualmente. Entonces, por eso en este momento la pregunta 780 del libro de los Espíritus conviene revisarla, porque es consecuente con la anterior. Y dice, ¿de qué manera puede entonces el progreso del intelecto conducir al progreso moral? Porque estamos hablando, ¿qué obstáculos obtengo yo en la perfección? ¿Qué obstáculos encuentro en la perfección? Entonces, si yo soy una persona estudiosa, si yo avanzo intelectualmente, ¿podré también avanzar moralmente? Es la pregunta que hace el maestro. La respuesta es, haciendo comprender el bien y el mal. El hombre puede entonces escoger. El desarrollo del libre albedrío sigue al de la inteligencia y aumenta la responsabilidad de los propios actos. Para eso es la inteligencia. Esta respuesta nos entrega una oportunidad de revisar qué estamos haciendo con nuestro conocimiento. ¿Estamos aplicándolo a mejorar o estamos aplicándolo a ser inferiores? La respuesta nos da el direccionamiento que debe tener el hombre que busca el progreso. Porque con la inteligencia, con el libre albedrío, él podrá entender
dónde está el bien y dónde está el mal. Y hoy indudablemente el mundo es mucho mejor que antes. Aunque veamos tantas desgracias, tantos conflictos, tantos fenómenos naturales adversos, hoy el mundo es mejor que antes. Miren, por ejemplo, decirle aquí en nuestra localidad, en Cartagena, en nuestra ciudad, hay un grupo denominado Ángeles con Patas. Recogen todos los perros que encuentran en mal estado en las calles, los bañan, los medican, los alimentan y les dan un albergue. Tienen dificultades, ¿no? Dificultades para encontrar albergues porque siempre no se entiende este tema de cómo alguien puede tener en un solo sitio tantos perros, pero ya están intentando de alguna forma educarnos respecto a cómo tratar los animales. Y en este aspecto de los animales el mundo ha mejorado ostensiblemente. En los diferentes tipos de animales hay personas que defienden las ballenas, otras que defienden los delfines, otras que defienden los gatos, otras los perros, diferentes agrupaciones que están siempre velando por el bienestar de los animales. Eso no existía hace 50 años. Si vemos atrás, o 100 años atrás, no nos preocupamos en lo más mínimo por la suerte de los animales. Y pasa igual con el medio ambiente. Hoy, ¿cuántas fundaciones, cuántas personas no están dedicadas a velar por el medio ambiente? Lo cual antes no nos preocupaba mucho porque había mucho recurso por explotar, pero como ya se está minimizando, entonces el hombre comienza a utilizar su inteligencia para entender qué es el bien y qué es el mal. Eso es precisamente lo que vamos nosotros, aquí en adelante, a contextualizar. Cómo el hombre evita o supera esos obstáculos para llegar al mejoramiento íntimo. ¿En qué consiste esta perfección? Retomemos las palabras de Jesús. Jesús lo dijo y lo explicó de manera abierta cuando Mateo, en el capítulo 5, 44, 46 y 48, nos decía: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian y orad por los que os persiguen y calumnian, porque si solo amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Miren lo profundo de estas palabras que nos dejó el Maestro. ¿Hacia dónde? ¿Cuáles son los caracteres de la perfección? ¿Dónde está dirigida? Hacia eso, a comenzar a entender, en principio, cómo amar a nuestros enemigos. Primero, miren lo difícil que es nosotros. Imaginémonos la sensación o la experiencia de estar frente a un enemigo, a alguien que nos hizo mal, a alguien que nos injurió, a alguien que de pronto en otra vida nos asesinó. ¿Cómo perdonarlo? ¿Cómo puedo yo entender el perdón ante esa persona? Es lo que el Maestro Jesús nos viene a entender. Es lo que el Maestro Jesús vino a traer a nuestras vidas, el conocimiento del perdón. Vamos ahora a pasar a unos comerciales y seguimos atentos para que ustedes en el teléfono 692-7171 planteen sus inquietudes. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Continuamos con este tema tan interesante en el día de hoy, los obstáculos de la perfección. Y ya habíamos hablado precisamente de esa profunda enseñanza dejada por el Maestro Jesús cuando nos decía San Mateo en el capítulo 5, haced el bien a los que os odian.
Comencemos por allí, a revisar cuáles son las personas que nos odian. ¿Por qué nosotros odiarlos también a ellos? Es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros hoy para revisar nuestro camino hacia el progreso. A esas personas Jesús nos dice, hacerles el bien. Orad porque os persiguen, porque muchos han sido perseguidos por temas religiosos, por temas políticos. Orad por ellos, porque son espíritus también imperfectos en superación, en progreso. Están en sus luchas, en sus marchas, y requieren del apoyo espiritual, del apoyo divino para superar esas circunstancias de odio. Orad por los que os calumnian, aquellas personas que en su momento equivocadamente nos han calumniado, merecen también nuestra oración. Entonces, no incluyamos en nuestra oración solamente a los que queremos, a nuestros amigos y a nuestros hermanos, porque bien lo pregunta Jesús, ¿qué recompensa tendréis? Es fácil querer a mi hijo, es fácil amar a mi esposa, es sencillo que mis hermanos sean para mí prioridad, sí, pero ¿a quiénes dentro de mi ruta al progreso debo ampliar ese amor o ese sentimiento de caridad hacia aquellos que me han hecho mal? Hacia aquellos que en su momento me odiaron, hacia aquellos que en su momento me persiguieron o me calumniaron, porque no hay mucho éxito en amar a quien me ama, porque es muy sencillo, ¿no? Decía Jesús, eso también hacen los gentiles. En la respuesta que daba, precisamente nos planteaba Mateo en la lectura del capítulo 5 de San Mateo, ¿no? Entonces, en resumen, Jesús decía al final, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Esto hay que entenderlo porque Dios posee la perfección infinita en todas las cosas. Esta máxima, ser perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto, tomada literalmente, supondría la posibilidad de que nosotros podríamos alcanzar perfección igual al Creador, lo cual es inadmisible. Sin embargo, para los hombres de la época, para los hombres que en su momento estaban rodeando a Jesús, a los hombres a quien Él se dirigía, no hubieran comprendido esa diferencia. Era difícil explicarle lo que hoy podemos entender, lo que hoy podemos racionalizar nosotros. Por eso, Él se limitó a presentarles un modelo y a decirles que se esfuercen por alcanzarlos, ponernos el norte, decir, ser perfecto como vuestro Padre es perfecto. No llegaremos a ser perfectos como nuestro Creador, pero sí llegaremos a ser espíritus superiores, espíritus del bien. ¿Y en qué consiste esta perfección, como explicamos anteriormente? En ampliar la acepción que implica la práctica de las virtudes. Entonces, ya entramos en el tema propiamente dicho. La perfección se logra ampliando nuestras virtudes o extrayendo de nosotros nuestras virtudes. Todos traemos con nosotros el bien. Solo que las acciones equivocadas en nuestro libre albedrío van encerrándonos en un círculo egoísta, en un círculo que limita nuestra visión real de la vida, en un círculo mínimo. ¿Y qué rompe este círculo? El dolor, el sufrimiento. Lo vemos a nivel físico, porque el dolor físico son las sensaciones. Lo vemos cuando, por ejemplo, abusamos de la alimentación. Vemos con nuestro organismo de manera inmediata responde a esto, con una indigestión, con un malestar estomacal fuerte, porque estamos abusando de la alimentación. Entonces, ese dolor que sentimos en nuestro aparato digestivo es precisamente la reacción natural del cuerpo diciéndonos, dándonos una alarma de que algo está pasando. Igualmente pasa a nivel moral. Cuando cometemos fallas, cuando nos equivocamos con nuestros hermanos, cuando tomamos vías equivocadas, viene el dolor, a veces manifestado por la culpa, por la tristeza, por la angustia, y esos son los obstáculos hacia el progreso, hacia la evolución espiritual, hacia el perfeccionamiento. Por eso Jesús lo decía, si observamos los resultados de todos los vicios e incluso de los simples defectos,
reconoceremos que no hay ningún solo defecto, ni un solo vicio que de algún modo nos desvíe de nuestro camino hacia el progreso. Ellos alteran siempre el sentimiento de caridad. Cada vez que nosotros tenemos defectos o vivimos dentro de un vicio, estamos afectando el sentimiento de caridad hacia nosotros mismos y hacia los demás. Porque, ¿qué son los vicios? Pasemos a revisar eso. Pasemos a revisar el tema de los vicios. Da pena ver tanta gente camino del suicidio involuntario, porque eso es un vicio. El vicio es el suicidio involuntario que estamos cometiendo día a día, manteniéndonos dentro de ese vicio. Conduce lentamente nuestra vida por los vicios, va contrario a las leyes naturales. Ningún vicio es apropiado a la ley de Dios. Nuestro organismo solo exige la satisfacción de sus necesidades naturales, que son muy pocas y fáciles de satisfacer. Eso es lo que nosotros requerimos, lo básico. Pero nosotros, en el afán de obtener placer, de obtener gozo, nos inventamos maneras de obtener ese placer y ese gozo, y eso es caer en los vicios físicos que nos van llevando a la destrucción moral. Pero cuando los dejamos arraigar en nosotros hábitos viciosos, tales como las bebidas alcohólicas, tantas que hay, ¿no? Tan fácil que es tomar, adquirir una bebida alcohólica, el fumar, el sensualismo, el juego, los estupefacientes, todos estos vicios nos están cerrando en un círculo que nos impiden ver más allá, y el más allá es precisamente el camino hacia el crecimiento. Sí, hoy los llamamos goces, deleites, son pasajeros, pero esos hábitos pasajeros que comienzan con algo pequeño se van arraigando poco a poco en nuestra psiquis y nos llegan a exigir violentamente la satisfacción de los mismos de manera constante. Todo vicio crece. No, es que yo nada más consumo drogas o licores 2 días a la semana. Yo no soy vicioso. Esos 2 días se van convirtiendo en un hábito. Pasan a 3, a 4 y después se convierte en una constante en nuestras vidas. Pasa con las drogas. Pasa con el sexo indiscriminado. El sexo que de alguna forma mantenemos siempre en nuestro pensamiento, se va convirtiendo en una forma de nuestras vidas. Todos los vicios son malos. Todos los vicios nos marginan del camino hacia el progreso. El camino del que estamos hablando hoy. ¿Cuáles son los obstáculos que encontramos hacia la perfección? Uno, esencialmente son estos vicios. Pero los más perniciosos, los más fáciles de contraer y los más difíciles de desarraigar son el alcoholismo, la lujuria, el tabaquismo y la toxicomanía. ¿Por qué? Porque son drogas o elementos físicos que están a la mano, que podemos conseguirlo fácilmente, a veces en una tienda, podemos adquirirlo a cualquier edad. Hay partes donde las leyes son más estrictas, pero hay sitios donde no. Y precisamente venimos como espíritus a superar esas pruebas. Cuando nosotros nacemos en un ambiente vicioso, en un ambiente de lujuria, en un ambiente de drogadicción, es allí donde el espíritu resalta sus virtudes adquiridas en otras vidas. Y esas virtudes lo hacen superar esas virtudes, superar esas pruebas, resaltan y arraigan en el espíritu las virtudes. Bastante nombrar los enfermos mentales que causan estas drogas o el alcohol. Bastantes personas con debilidades mentales llegan por ser hijos de alcoholistas o débiles constituciones físicas, son producto a veces. Y allí está el sufrimiento de los padres cuando no entienden por qué un hijo vino débil en su constitución. ¿Por qué? Porque tenían padres dedicados a los vicios. Otros vicios, otros defectos que tenemos y que encontramos
en la vida, evitándonos la superación interior, podemos enumerar varios de ellos, entre ellos la mentira. Mentir. Hay personas que comienzan con mentiras pequeñas y las van aumentando y se hacen conformistas con las mentiras y le llaman mentiras blancas, que luego se convierten en mentiras grises y después en mentiras negras. Pero el acto de mentir es una violación a las leyes naturales, porque me estoy engañando a mí mismo primero y engaño a los demás. Y es el tema que precisamente quería yo resaltar cuando hablamos de los vicios, no creamos que los vicios son individuales. No, el alcohólico es un problema en la familia, es un problema social, es una persona que gran porcentaje de su vida no es útil. El drogadicto lo mismo. Pasa con esto. Entonces, la mentira sobrepasa nuestras barreras. Si fuera una mentira a nivel individual y solamente afectar a mí, pero la mentira siempre es hacia afuera y afecta a los demás. Otro tema, otro defecto que manejamos de manera constante es la deslealtad. Y tener mucho con la amistad, ¿no? Ser desleales. Debemos ser leales a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestra empresa. Ser leales a los que nos hacen el bien. Ser leales a todos. La lealtad se mantiene durante la vida y nos va a traer beneficios. Beneficios a nosotros. ¿Sí? Beneficios para ser mejores personas, espíritus en proceso de superación. Nosotros requerimos entender la importancia de mantener con nosotros la lealtad. Otro defecto que tenemos todos, de menor o mediana o de manera mayor, es la intolerancia. ¿Cuánta intolerancia manejamos? ¿Cuánta intolerancia observamos? Por ejemplo, ahora que venía camino aquí a la emisora, veíamos cómo la cantidad de motos se atraviesan unas a otras y todas pitando al tiempo porque necesitaban la vía. Y yo me preguntaba, ¿cuál de ellos realmente tendrá prisas? ¿Cuál de ellos necesitará llegar a un sitio o a una actividad realmente importante? Muy seguramente se reduce ese número a 1 o 2 que efectivamente tendrían la prisa o efectivamente merecían estar primero que los demás por su necesidad. Pero no. Estoy muy seguro que es una costumbre, simplemente ir antes que los demás. Lo vemos en las filas de los bancos, en las filas de los diferentes establecimientos, siempre alguien quiere colarse. Y claro, los demás saltan enseguida porque para esto no tenemos tolerancia. Pasa en diferentes países, donde hubo, por ejemplo, en Japón, ese hecatombe grande que se inundó gran parte de la isla, ¿sí? Por el tsunami que ocurrió, el terremoto que ocurrió al tiempo. Veíamos cómo las personas, aún en un estado de necesidad, en un estado de aparente angustia, del dolor que vivían en ese momento, del sufrimiento, ellos hacían filas para hacer una llamada, para tomar su ración, para tomar el agua. Un ejemplo hacia el mundo. Comenzar a entender que debemos ser tolerantes. Vamos a unos mensajes comerciales y no olviden que estamos aquí listos para que en su programa Luces para el Alma, atentos a sus inquietudes, a preguntas o aportes en el teléfono 692-7171. Seguimos atentos. Desea con los corazones. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. El mundo sea mi hogar, en mi remanso de amor. Nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir
un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Continuamos con nuestro programa y nuestro tema principal en el día de hoy, los obstáculos de la perfección. Ya en lo que hemos hablado podemos entonces vislumbrar la necesidad que tenemos ir actuando como hombres de bien. Sin embargo, tenemos una pregunta que nos llegó ahora en el receso de un oyente que nos decía que ella no perdona, le queda muy difícil perdonar el mal que le hicieron a la persona que le hirió, a la persona que le hizo mal, y que inclusive aún después de la muerte no va a perdonar. Y nos preguntaba cómo podía lograr ella cambiar, cómo podría lograr ella iniciar en esta encarnación, en su vida, el perdón. Sí, hermana, definitivamente hay personas que nos hacen males que son tan grandes que creemos que no podemos perdonar, o que estamos tan heridos y nuestro sentimiento es tan fuerte que pensamos que nunca lo haremos, que nunca perdonaremos. Sin embargo, nos invita precisamente Jesús a mantenernos vigilantes y en oración. El primer consejo es comenzar a orar. Comenzar a orar para sentir cómo el mundo superior va atendiendo nuestros ruegos, nuestras necesidades, va enviándonos la ayuda, va enviando las demostraciones de afecto y va a hacer que nuestra vida se transforme, porque tenemos que orar por nosotros para lograr superar ese odio y por la persona que nos hizo mal, para que ella también de alguna forma encuentre la ruta hacia su mejoramiento. La oración es un potente remedio cuando vivimos estas problemáticas, y entender, racionalizar que el perdón nos perjudica. El perdón se somatiza. Muchas personas con ese odio tan grande somatizan problemas orgánicos, enfermedades importantes, enfermedades difíciles de manejar, porque son energías negras, energías negativas que se concentran en nuestro organismo. Inclusive, ella bien lo dice, nosotros no cambiamos con la muerte. Esos odios o esos amores que tenemos van a seguir con nosotros después de la muerte. Por eso, cambiemos ahora. Hagamos el esfuerzo por transformar ese perdón, primero, de manera consciente, comenzar a olvidar, porque tenemos que corregir ese defecto de odiar a alguien de manera tan fuerte. El verdadero hombre de bien cumple la ley de justicia, de amor que Dios nos dejó. Cuando el hombre de bien interroga su conciencia sobre sus actos, se pregunta a sí mismo si ha violado alguna ley. Es una de las rutas principales hacia el perfeccionamiento. La interrogación diaria, hacernos pregunta diaria de en qué hemos fallado en el día y cómo puedo hacer que al día siguiente eso se transforme, cómo puedo hacer que al día siguiente eso se mejore. Encontrar cada día esas faltas que hemos cometido, si hemos obrado mal, y además si hemos hecho todo el bien que pudimos. A veces no es solo no obrar mal, a veces es abstenernos de hacer el bien. Eso es un obstáculo para nuestro perfeccionamiento, porque ahora en las conclusiones vamos a revisar cómo necesitamos transformar nuestra visión de la vida y de los demás para que nuestra vida se convierta en servicio. Y ese servicio al fin es lo que va a hacer que nosotros mejoremos. Si el hombre ha despreciado voluntariamente alguna forma o alguna ocasión de ser útil, si tiene quejas contra él, si ha hecho a los demás lo que hubiera querido que hicieran a él, son las preguntas que tenemos que plantear nosotros cada vez que termina nuestra jornada. Cada vez que nosotros en la noche nos encontramos de pronto a solas con nuestra almohada, preguntarnos qué tanto bien pude haber hecho. Y así, en la medida que vayamos nosotros encontrando los errores que cometemos, vamos encontrando las fórmulas
que debemos aplicar para corregir esos errores. Encontramos satisfacción en los beneficios que esparcimos, en los servicios que prestamos, en la forma de hacer felices a los demás. Es la vía hacia el progreso, la vía hacia el perfeccionamiento. ¿Cuántas lágrimas hemos nosotros enjugado? ¿A cuántas personas se han acercado a nosotros a contarnos problemáticas y nosotros hemos podido dar un consejo reconfortante? Ese es el camino. El consuelo que prodigamos nosotros a los afligidos es parte de la ruta a ser hombres de bien. Es la parte que debemos involucrar en nuestras vidas para comenzar a experimentar en nosotros la necesidad de perdonar. ¿Qué es el hombre de bien? ¿Qué hace un hombre de bien? Su primer impulso, ¿cuál es? Es pensar en los otros antes que en sí mismo. Allí, cuando nosotros reaccionamos así, como pasa una madre con un hijo. ¿Qué hace una madre cuando un hijo se va a caer? Es capaz de tirarse y evitar que se golpee con tal de que él no sufra, ella puede hacerlo. Ya está pensando en otra persona que es su hijo antes que en ella misma. Y es la forma como Dios nos enseña. Nos da hijos. Nos da hijos para comenzar nosotros a entender cómo ese amor puede salir de nosotros hacia otra persona. ¿Cuánto quiere uno a un hijo? No, eso no tiene medida. Y es el principio de ese amor universal que inculca Dios en cada uno de nosotros con el aprendizaje de ser padres. Pero también fuimos hijos. ¿Cómo nosotros somos hoy con nuestros padres? ¿Somos tolerantes? ¿Los visitamos a menudo? ¿Compartimos con ellos? Es bueno entender la necesidad que tiene un ser adulto cuando ya sus hijos son adultos de la compañía. Y eso, comenzar a ser menos egoísta, calcular los beneficios que podemos hacer y las pérdidas de cada acción generosa, disminuirlas, es el camino del cambio, el camino de la transformación. Eso nos entrega Jesús con sus enseñanzas. Dejar atrás ese hombre que no es de bien. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos lograrlo? Bien nos recomienda nuestra mentora Juana de Ángeles en el libro Liberación por el Amor, donde nos comienza a educar respecto a cómo manejar nuestros fracasos y nuestros éxitos. Porque un obstáculo para el progreso, un obstáculo para el perfeccionamiento, bien puede ser cuando fracasamos o cuando tenemos éxitos. Ese fracaso se puede constituir un obstáculo, porque es allí donde la prueba, es ahí donde la exigencia de nuestra perseverancia es necesaria. Y eso puede obstaculizar nuestro camino hacia el progreso. Cada etapa superada a un nuevo nivel pasa a ser conquistado a través de la actividad relevante de la elevación. Es lo que nos dice Juana de Ángeles en el libro Liberación por Amor. Cada etapa que conquistamos, cada etapa que sigue, pasa a ser una actividad relevante, pero continúa otra. O sea, cada momento hay ascenso, cada momento hay conquistas. Se cree, a veces con cierta dosis de ingenuidad, que el éxito es un blanco muy fácil de conquistar. Se cree que los triunfadores por sí mismos transitan siempre sobre el camino del triunfo, que para ellos era fácil conquistar. Algunas personas creen y piensan que el éxito está a la vuelta de la esquina. Piensan que triunfar en la vida es sencillo. Y si preguntamos a todas estas personas que han triunfado, que se han dirigido en la vida y que se han esforzado, son personas que han superado esos defectos, que han inculcado en ellos virtudes y han ido poco a poco creciendo como personas. Damos la bienvenida a José Cueto, a Jorge Berrío, que nos acompañan el día de hoy. Nuestro tema principal, el tema, los obstáculos de la perfección que hemos ido manejando, queríamos
resaltar ahora cuáles de ellos, Jorge, son los obstáculos más importantes que consideras tú que encuentra una persona en su vía hacia la perfección. Buenas tardes para todos. Reciban un fraternal saludo. Los obstáculos más grandes que tenemos nosotros son las imperfecciones. ¿Cuáles son las imperfecciones nuestras? Los vicios, defectos, que tienen su origen en el egoísmo y el orgullo. Porque todos los defectos, todos los vicios nacen de ahí, del egoísmo que nosotros tenemos muy enraizado en nuestra alma, y debido a la falta de educación y madurez en nosotros, esas imperfecciones marcan el camino del sufrimiento, del dolor, de las enfermedades. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo dentro de un estado espiritual todavía donde la ignorancia de las leyes divinas nos hace que nosotros estemos siempre equivocándonos, comprometiéndonos y buscando la felicidad en las soluciones materiales, en las cuestiones materiales, donde no vamos a encontrar sino momentos de felicidad. La verdadera felicidad es cuando nosotros buscamos y encontramos, identificamos cuáles son los obstáculos de la perfección, que son los obstáculos de nuestra felicidad y nuestra paz. Sí, entre esos hay uno muy importante y es la falta de paciencia, José. ¿Qué nos comentas sobre eso? Sí, muy buenas tardes a todos. Esta temática tan interesante como lo es todos aquellos obstáculos que nosotros tenemos para poder alcanzar esa perfección de la que el Maestro Jesús nos habló. Juana de Ángelis, en una obra maravillosa llamada Liberación por el Amor, nos dice que todos nosotros, a veces acostumbrados a tener prácticamente todo, con solo apretar un botón, deseamos que todo se encuentre al alcance de la mano, especialmente cuando la espera produce una expectativa angustiosa. En consecuencia de esto, no se dispone de paz ni de confianza en torno a los acontecimientos, pensando que es posible que se produzcan cuando les place al antojo de sus intereses. Entonces, como tú decías, Axel, es importante en esta búsqueda, en esta construcción de la espiritualidad en cada uno de nosotros, se hace fundamental tener paciencia, porque no todo va a ser fácil. Vamos a encontrar obstáculos, dificultades que nos van a impedir a veces que las cosas no salgan como a veces nosotros queremos. Pero es importante tener paciencia, tranquilidad, para poder alcanzar esa meta que tanto anhelamos. Sí, efectivamente, lo que hemos venido comentando, ¿no? El tema de la tolerancia, el tema de la paciencia, el comprender a las personas que nos rodean, es la necesidad que tenemos nosotros para inculcar en nuestras vidas vencer los obstáculos que nos llevan hacia el progreso, hacia la perfección. Sí, porque la paciencia es, la misma palabra lo dice, ¿no? La ciencia de tener paz, saber tener paz, conquistar la paz. Y nosotros la perdemos muy fácilmente, ¿no? Porque tenemos el gran defecto que es la impaciencia, que es un defecto muy natural y normal entre todos los seres humanos, porque siempre queremos es primero lo nuestro, nuestra forma de pensar, nuestras soluciones, nuestro querer, lo que nosotros sentimos, y eso nos hace que nosotros perdamos la paciencia, porque las cosas no son como nosotros queremos ni nosotros pensamos, y la gente actúa de una forma completamente diferente, ¿no? Entonces necesitamos buscar, saber tener paz, entender a los demás y no dejarnos alterar, ¿no? Estamos en su programa Luces para el Alma. No olvide que estamos atentos a sus inquietudes, a sus preguntas, a sus aportes en el teléfono 692-7171. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas
1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bueno, continuamos con nuestro programa en este tema tan importante, los obstáculos a la perfección, donde hemos desarrollado las principales inconvenientes que encontramos en la vida, ¿no? Para lograr el progreso, para lograr nosotros la perfección. Entonces preguntamos, Jorge, ¿cómo podríamos concluir, redondear todo este tema de lograr la perfección? En el libro de los espíritus, en la pregunta 993, este gran maestro Allan Kardec le hace esa pregunta a los guías de la humanidad, al espíritu de verdad: ¿cuál es la más meritoria de todas las virtudes? Esa es una pregunta realmente muy, muy profunda, muy de análisis, porque sabemos que hay muchas virtudes, ¿no? Muchas virtudes que el hombre hemos desarrollado, y hay estudios teológicos, psicológicos, filosóficos sobre las virtudes. Pero cuando Allan Kardec hace esa pregunta a los guías de la humanidad, es buscando cuál es realmente el móvil, la esencia del ser virtuoso, ¿no? Y tenemos ejemplos de personas que han sido famosas, virtuosas, como San Vicente de Paúl, este hombre que fue muy virtuoso en toda la plenitud de las palabras. Francisco de Asís también fue muy virtuoso. Pero cuando dice Allan Kardec, ¿cuál es la más meritoria de todas las virtudes?, ¿qué nos responden los espíritus superiores en el libro de los espíritus? Sí, nos responde muy claramente que lo sublime de la virtud consiste en el sacrificio del interés personal por el bien del prójimo, sin abrigar segundas intenciones, lo cual se corrobora en la pregunta 895 cuando los espíritus superiores nos dicen que el mayor de los obstáculos que nosotros encontramos para poder desarrollar nuestras virtudes es precisamente el interés personal. Y el interés personal no es más que una de las máscaras que el orgullo y el egoísmo puede adquirir. Entonces es importante que nosotros nos vayamos liberando poco a poco de ese interés personal, que es el que nos va atascando en ese proceso para alcanzar esa perfección tan anhelada. Sí, aquí cuando esta respuesta nos estamos viendo que tú puedes tener virtudes de tener paciencia, tolerancia, de tener determinadas características de buena persona, pero cuando nos dicen el de completo desinterés personal para hacer el bien al prójimo y sin segundas intenciones, eso es muy detenido, porque es que uno hace el bien. Hay personas que hacemos el bien para que Dios nos ayude, hacemos el bien para que nos vaya bien en la vida, atiendo bien a otro para que a mis hijos también le vaya bien, para que Dios ayude a mi ser querido, hago esta cosa, esta situación para que me vaya bien en el negocio, siempre estamos inspirados en un interés. De desprendernos de ese interés personal, se necesita tener una conciencia de mucha espiritualidad superior para tener ese desprendimiento del ego, ¿no? Del ego, porque ahí es donde está la clave de toda la problemática humana, ¿no? Nuestro ego siempre trata como de protegerse, ¿no? Siempre haciendo cosas que va a repercutir en un beneficio particular, mucho más que el general. Entonces ahí nos está diciendo, la verdadera virtud, serás virtuoso, tendrás una virtud cuando tengas completamente ese desinterés personal. Entonces, a lo largo de la vida debemos ver que hay aspectos que debemos considerar para mejorar, para ser personas o hombres de bien. Es lo que hemos revisado en la mañana de hoy, en la tarde de hoy, y queremos dar unos tips precisamente para este buen caminar, para este buen ser, para ser personas distintas. Primero, siempre cuando caminemos a lo largo de la vida, mirar hacia adelante. Hacia adelante, porque hacia adelante está precisamente la ruta hacia el bien. ¿Cuáles son los obstáculos? Lo que hablamos en la tarde de hoy, ¿no? ¿Cómo vencerlos? Mirar siempre hacia adelante, porque voy a ser una persona superior, una persona mejor cada día. Ser mañana mejor que hoy, precisamente. Segundo, mirar hacia atrás. No olvidar de dónde vengo, porque tengo unos padres a los cuales merecen respeto, mi dedicación. Tengo una familia, mucha gente me apoyó en un momento, esa gente requiere también mi atención. No olvidar que tenemos que mirar hacia atrás
Tercero, mirar hacia los lados. ¿Quiénes nos acompañan? ¿Quiénes son nuestros amigos? Si estamos en un círculo vicioso, no podremos progresar nosotros. Tenemos que buscar las personas de bien, las personas de buen ejemplo, los amigos que nos den y nos apoyen para mejorar. Cuarto, mirar siempre hacia abajo, porque no podemos pisar a nadie. No podemos nosotros pretender ascender en la vida o progresar en la vida si estamos pisoteando a los demás o siendo injustos con las personas. Y por último, hacia arriba. Nunca olvidar a Dios, porque siempre está en disposición de ayudarnos y también existen espíritus y amigos en disposición de ayudarnos y siempre nos están mirando. Entonces, en la vida tenemos que observar nuestras acciones. Es nuestro libre albedrío el que define lo que seremos en el futuro. Sí, necesitamos tener esa conciencia, ¿no? Esa conciencia de que somos herederos de nosotros mismos y estamos construyendo nuestro futuro. La felicidad nuestra está en hacer el bien, en practicar la caridad. Es el ejercicio del amor hecho materializado, hecho realidad, ¿no? Es la caridad. Entonces vamos a trabajar por los caminos del bien, que es el cumplimiento de las leyes divinas, el cumplimiento de las leyes que Dios ha organizado, ha puesto en el universo, y que nosotros, si estamos dentro de esas leyes, vamos a ser felices, vamos a vivir bien. Pero en el momento en que nos salimos de esas leyes por estas imperfecciones que todavía tenemos, es hora de despertar nuestra conciencia, porque muchos de nosotros no nos damos cuenta cuáles son las imperfecciones que están obstaculizando nuestra felicidad, nuestra salud, nuestra paz. Entonces, a veces actuamos de tal forma, a veces cultivamos comportamientos, sentimientos, acciones, que lo que van a hacer es crearnos más imperfecciones o a alimentar la imperfección que ya tenemos. Entonces así nos vamos a vivir bien y vamos a entrar al reino de los cielos. Porque el Maestro Jesús muy claro nos dijo, ¿no? Bienaventurados aquellos que tienen el corazón puro, porque ellos verán a Dios. Cuando está diciendo el corazón puro es la pureza, y esa pureza moral, espiritual, no puede tener imperfecciones. Entonces las imperfecciones del alma son realmente las que están creando este caos social, este fanatismo religioso, estas posiciones de un materialismo que abunda en todos los rincones del planeta, donde vemos comportamientos excéntricos, vemos conductas mentales cada día más desenfrenadas, con trastornos, porque el hombre está buscando felicidad donde no la va a encontrar, que es en el alimento de las pasiones sensuales, en el desenfreno de la poseer, del tener. Y tenemos muchas cosas, alcanzamos muchas cosas porque estamos en el hacer permanente, pero no sentimos felicidad y paz. ¿Por qué? Porque hay un vacío en el alma, porque el ser humano no se ha identificado, no se ha encontrado a sí mismo. Busca exteriormente busca la felicidad y la paz, y resulta que lo material, lo exterior, no da felicidad y paz. Cuando entendamos esto, los hombres, mujeres, hombres, los jóvenes no caerán en las drogas. ¿Por qué caemos en las drogas? Porque estamos buscando soluciones emocionales a los problemas que no se solucionan con acciones exteriores, ¿no? También los abusos de la autoridad, del poder, todo eso son imperfecciones que el hombre tiene que superar en la medida en que tome conciencia de ser mejor ser humano, de transponerse a sí mismo para ayudar a que el mundo sea mejor. Muchos de nosotros también que creemos en Dios, no basta creer en Dios. Para creer en Dios es importante estar con Dios, y para estar con Dios es buscar liberarnos de estos defectos, estos vicios, estas pasiones que deben identificar a un verdadero creyente, porque nos podemos aprender la Biblia, nos podemos aprender de determinados ritos, ceremonias, cultos, cánticos, pero si no llevemos una vida coherente con el amor de Dios, con las leyes divinas, con lo que nos enseñó a través del Evangelio, no vamos a encontrar el reino de los cielos que debemos sentir desde ahora, hoy, para vivir plenamente en un mañana. Sí, y el mayor ejemplo lo encontramos en el Maestro Jesús. Por eso la invitación que le hacemos a cada uno de nosotros es precisamente ese, que veamos a Jesús como el prototipo de lo que es la perfección.
entendamos que Él es el camino, la verdad y la vida. Gracias. Bueno, Gracias. damos gracias a todos los escuchas por haber estado con nosotros en el día de hoy. Los esperamos el próximo sábado a las 12 meridiano aquí en su programa Luces para el Alma. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programalucesparaelalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma.